Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Ina se sentó disgustada, o más bien incluso molesta. Su marido se iba otra vez de viaje de negocios. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por un lado es comprensible, es un aspirante a hombre de negocios, su posición le obliga. Pero por otro, no sirve de nada. Sigue viajando y viajando, pero no había dinero. ¿Por qué estás tan hinchada, Inochka?, dijo Piotr tranquilizador. No tardaré. Volveré pronto, te traeré un hotel. Muchas gracias, Petia. No olvides el imán para la nevera, respondió Ina. ¿Qué sentido tienen tus constantes viajes de negocios si no ganas más que yo? Deberías haber trabajado conmigo, como empezaste. Un trabajo normal, un ingeniero, perspectivas. ¿Qué tipo de perspectivas hay? Un bono de un penique una vez al trimestre, y absolutamente nada más. Y de todos modos, nunca pensé que viviría para ver cómo me reprochabas el dinero. Se ofendió con acento agudo mi marido. ¿No te das cuenta de que no es dinero lo que te reprocho, sino tu eterna ausencia? Dime, ¿hasta cuándo voy a estar siempre sola en casa? ¿No estás harto de tanto viaje? Te juro que estoy harta, cariño. Y te aseguro que al final todo se arreglará, y habrá dinero, y todo. No es culpa mía que estés sentada sola. Podrías tener un bebé, un gatito. Está bien, ya basta, lo siento, no quería ofenderte. Al ver que Ina se había dado la vuelta, tratando de ocultar sus lágrimas, su marido dijo. Se casaron justo después del instituto, estudiaron juntos y fue entonces cuando se enamoraron. Se casaron y durante algún tiempo trabajaron en la misma planta como ingenieros, aunque en sitios diferentes, pero eso era bueno, no tenían tiempo para aburrirse el uno al otro. En general, fue una buena época. Tenían intereses comunes, trabajo en común, compañeros, siempre había algo de lo que hablar, alguien con quien reunirse. Y entonces a Peter alguien le confundió o decidió dedicarse a algún tipo de negocio. Ina no entró en la esencia de sus actividades, siguió trabajando en la planta, y ni siquiera pensó en ningún negocio, estaba bien como estaba. Pero Peter comenzó a estar fuera de casa todo el tiempo, incluso cuando no había viajes de negocios, todavía había algunas cosas que hacer. Se convirtió en su propio jefe. La jornada laboral es irregular, por la mañana duerme, por la tarde en casa en algún lugar se rompe y se va, contratos para firmar, clientes hay algunos, en general, hay tantas excusas como quieras. E Ina tenía todo tipo de sospechas. Pero las ahuyentaba, esperaba que nada pudiera separarlos. A pesar de que tenían un dolor común, no había niños. No estaba claro por qué razón. Ina había ido a todos los médicos, e hizo que Peter también lo hiciera, pero fue inútil. Aunque era demasiado pronto para preocuparse, porque los médicos decían que no había obstáculos, la edad lo permite, así que no es nada terrible. Por supuesto, nada que temer, pero es realmente repugnante para sentarse en casa solo. Cuando su marido se va en otro viaje de negocios no se sabe dónde y por qué, y ella se queda sola, de hecho, ningún niño, ningún gatito. Debido a esto ella estaba constantemente atormentado por algún tipo de ansiedad, ya sea para su marido, o para sí misma, o para su vida en común, en la que había realmente problemas. Fue especialmente difícil los fines de semana, y fue al final de la semana de trabajo más a menudo Piotr izquierda. Y tratar de no sospechar algo, y no se preocupe, cuando se sienta en casa solo todo el fin de semana y no es necesario ir a trabajar, y con su marido no irá a ninguna parte. Y simplemente no es conveniente ir solo. La gente comenzará a sentir lástima por ella y decir, pobre Inka, solo otra vez. Es verdad lo que dicen. Una mujer sin marido es peor que una viuda, así que ella es así. Para distraerse de los pensamientos tristes, al despedirse de su marido, Ina se dedicó a las tareas domésticas. Al fin y al cabo, es necesario hacer una limpieza general. Y esta limpieza dio un giro a toda su vida. Ocurrió en el momento en que ella, retirando los escombros en la vieja secretaría, encontró de repente, revisando los papeles de su marido, un testamento. Sí. Era bastante reciente, ya que el testamento de Peter había sido redactado. Un escalofrío recorrió de nuevo su espina dorsal. Esta misma circunstancia ya podría llevar a los pensamientos más terribles, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué un hombre joven y sano redactaría tales documentos? Pero ni siquiera esta es la circunstancia más extraña, mucho más incomprensible. Su marido le legó una cantidad bastante considerable de dinero, pero no a ella, su esposa, se puede decir que la única persona cercana, sino a una mujer completamente desconocida, una tal Zaitseva Larisa Ignatievna. Ina nunca había conocido a una persona con tal nombre y apellido,
Pero después de todo, no estaba familiarizada con todo el círculo social de su marido. ¿Qué clase de mujer es esta? ¿Por qué su marido le lega semejante suma? ¿Y de dónde ha sacado de repente semejante dinero? Ina decidió no devanarse los sesos y llamó a su marido por videoconferencia. Y entonces algo empezó a aclararse. Descolgó el teléfono una mujer, guapa, bien peinada, con una expresión un tanto sorprendida y a la vez burlona en el rostro. «Te estoy escuchando», dijo. Y entonces, antes de que Ina pudiera siquiera abrir la boca, entumecida por la sorpresa por un momento, oyó la voz juguetona de su marido desde algún lugar en la distancia. «Lorochka, deja de hablar, ya tendrás tiempo. Ven aquí. Vete, vete, Lorochka, te llama mi marido», gritó Ina furiosa y tiró el auricular al suelo. Ahora todo se había revelado. Así que tiene una Lorochka, probablemente esta misma Ignatievna, a la que Pedro va de viaje de negocios casi 3 veces al mes, y a veces 4, todos los fines de semana. Y a ella le deja algo de dinero como herencia. Todo esto es generalmente comprensible. No a ella, Ina, dejarlos. Pero ¿por qué mentir así? ¿No podía divorciarse y vivir con Larisa? No. Todo está claro. Estaba harto de Ina. Ya no la necesitaba. Estéril. Tiresom. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, y la pobre mujer, incapaz de ordenarlos, se dejó caer en el sofá y rompió a llorar. Peter volvió a llamar varias veces, pero Ina decidió no coger el teléfono y lo apagó. Hablarían de todo esto, por supuesto, pero en persona, cara a cara. No se discuten estos asuntos por teléfono. Luego, tras calmarse un poco, empezó a pensar en el argumento de la historia. Así que el marido había escrito un testamento. ¿Por qué? La suma es enorme. ¿Dónde podría tener tanto dinero? ¿Qué puedo decir? Pero es bastante extraño. Uno podría pensar que lo escribió como una broma, para presumir ante su amante, o para atraer su atención, para ganarse su favor. Pero no es solo un trozo de papel. Está notariado. ¿Y qué significa? ¿Que Peter realmente tiene dinero del que Ina, su mujer, no tiene ni idea? Pero, ¿de dónde procede? Su negocio, sencillamente, no podía reportarle semejantes ingresos. Ina conocía un poco las cifras y comprendía perfectamente que su trabajo no podía reportarle semejantes sumas. Y no llevaba tanto tiempo en el negocio como para acumular tanto dinero. Encendió el teléfono y llamó a un antiguo compañero de clase, Víctor, que había estudiado Derecho y ahora trabajaba en la policía, y parecía que ya había alcanzado algún puesto importante allí. No tenía a nadie más a quien recurrir. Víctor contestó e Ina le contó todo tal como era. «Sí, estoy preocupado, estoy realmente preocupado. Pero creo que lo superaré. Pero tú también me ayudas, Vitia, te debo una. Vamos, ¿cuál es el marcador? ¿Recuerdas que siempre me dejas hacer trampas?» Esta conversación medio en broma consoló un poco a la mujer, que por la noche ya estaba bien. Su marido llegó el mismo día. Al parecer, el viaje de negocios no estaba tan lejos. «¿Qué haces, Ina?», dijo en tono de reproche. «¿Y por qué revisabas mis papeles? ¿Yo lo organizo? Creo que eres tú quien lo ha arreglado. Y deberías esconder tu papel en algún lugar lejano, o ponerlo entre los billetes viejos. Pero ¿y si lo rompiera, y tu Larisa se quedara sin dinero? Bueno, no te calles, dime, ¿qué te hizo ella para que decidieras darle tales millones? ¿Y de dónde los sacaste? ¿Y cuándo te vas a morir?» «Quizá pronto», respondió Peter con gesto adusto, y el tono hizo que a Ina se le erizara la piel al instante. «¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando?» «Que estoy enfermo, Inochka». «Sí, perdona, no te lo había dicho, no quería preocuparte ni disgustarte, ¿sabes? Una vez fui a una revisión por la falta de hijos entre nosotros, y me dijeron que los hijos no son nada, y que tengo problemas mucho más serios, que puedo desaparecer en cualquier momento. Eso es, mi amor. Fui a una clínica privada, y Larisa Ignatievna no es mi amante, sino mi médico de esta misma clínica, porque nadie tratará esas enfermedades gratis. Y claro, yo no tenía dinero en efectivo, así que al principio me trató a crédito. Luego hice una jugada muy rentable en la bolsa. Sí, me arriesgué, compré acciones, y resultó que eran muy rentables. Las vendí, y eso es lo que gané. Se lo prometí a Larisa Ignatievna si me curaba». Ina se sentó con la mano sobre la boca para no gritar de horror, y solo entonces espetó con dificultad. «Bueno, ¿te has curado? ¿Cómo está tu salud ahora? Dime. No me asustes, Peta. No tengas tanto miedo. No estoy bien de salud. Ina, siento no habértelo dicho, y que haya salido así. Pero ¿puedes decirme al menos de qué estás enfermo? Quizás deberíamos ir a otro médico, al 5º, al 10º. Piénsalo.
¿No puedes echarle todo a tu Larisa Ignatievna? ¿Está tan cualificada? Muy cualificada, Ina. Y no es la única implicada. No iré a otros médicos, porque no tiene sentido. Ahora mi tratamiento está en pleno apogeo, y el pronóstico es muy alentador, aunque no lo sé con certeza. Es horrible lo que dices. Pero dígame, por favor, ¿qué tipo de enfermedad? ¿Qué tipo de clínica? ¿Puedo al menos averiguarlo? Entiéndelo, no soy una extraña para ti, Peta, dímelo. Ina ya estaba llorando. Creía a su marido, pero al mismo tiempo había algo que no encajaba en toda la historia. Usted no conoce esta clínica, y tampoco sabe nada de esta enfermedad, no es médico. Bueno, tengo un tumor, una enfermedad grave de la sangre, y la clínica es privada. ¿Y la mujer que contestó el teléfono entonces, era su médico? Era tan joven. Sí, es ella, y no es tan joven, solo lo parece. Y desde luego no es mi amante. No te lo inventes, por favor. Ya es suficiente con que me hayas deshonrado gritando. Volvió a reprochar Pedro. ¿Puedes imaginar a un hombre que no gritaría en una situación así? No podrías habérmelo dicho. Soy tu mujer, no la tía de un desconocido. Y fuiste muy gentil con ella. Y tiene un aspecto impresionante, no como un médico, sino como un... Ina no se atrevió a decir qué aspecto tenía la mujer que contestó al teléfono. Tiene buen aspecto. ¿Qué otro aspecto debe tener un médico? ¿Crees que tiene que ser una anciana con bata blanca y cofia? Sí, es una mujer joven y bien peinada, y hablamos con ella como amigos, no como amantes. Bueno, Ina, tienes razón, por supuesto, todo es bastante ambiguo, y modificaré el testamento. Lo escribí en caliente, cuando creía que me moría, pero ahora creo en la recuperación, y esta suma es sin duda mucho más de lo que debo a la clínica. Modificaré mi testamento, les legaré exactamente lo que les debo, y el resto para ti. ¿Qué quieres decir con legar? ¿Decidiste morir? Quiero decir, dices que tienes perspectivas, ya sabes, y así sucesivamente. No sé de qué estoy hablando. Dios quiera que sepas que ante un diagnóstico así, hay que pensar lo peor. No estoy seguro de que vaya a vivir mucho más ahora. Bueno, en general, una persona no puede decidir por sí misma, ya sabes, ni el día ni la hora. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa a cada minuto, pero dicen que no es el paciente el que muere, sino el siguiente. El resto del día transcurrió con tranquilidad. Hubo lágrimas, besos, desesperación y esperanza. Piotr dijo que tenía que volver de nuevo a la clínica, ya que no había terminado procedimientos importantes debido a la llamada de ella. Y cuando se marchó a la mañana siguiente, Larisa recordó otra cosa importante que quería hacer, pero que había olvidado. Había comprado una prueba de embarazo ayer, justo después de la marcha de su marido, porque notaba algunos cambios en su cuerpo. Pero no era nada nuevo. ¿Cuántas veces había sentido algo así? Había comprado muchas de esas pruebas con la ferviente esperanza de una futura maternidad, pero todo fue en vano. Por eso esta vez no se apresuró a comprobarlo, solo por miedo a una nueva decepción. Pero esta vez no fue así. La prueba mostró las preciadas 2 rayas. Parecía que Ina debía alegrarse, pero la alegría no se abría paso a través de la ansiedad. Su marido estaba enfermo. Tal vez pronto moriría, ella enviudaría, ¿y entonces qué? Su corazón estaba helado de miedo. Y este miedo no era en vano. Al cabo de un rato recibió una llamada telefónica para informarle de que su marido había muerto, en el depósito de cadáveres de una pequeña clínica privada de las afueras. Tenía que venir a identificar al difunto. Era difícil creer lo que había ocurrido. Ina comprendió la palabra identificación. Si había que reconocerlo, quizá no se trataba de Piotr. En estas clínicas se confunden a menudo, incluso en su lugar de trabajo ocurrió, ya habían recogido dinero para flores para una empleada fallecida. Fueron a su casa, y ya le habían dado el alta, vivita y coleando, solo que algo se mezcló. Pero no, esta vez no hubo error. Al entrar en la morgue Ina vio a su marido sobre la mesa, pálido, inmóvil. Ni siquiera pudo acercarse a él, perdió el conocimiento. Pero como se trataba de un hospital, los médicos se ocuparon inmediatamente de ella. También había ginecólogos. Cuando volvió en sí, les dijo que estaba embarazada. ¿Vas a quedarte con el bebé? Le preguntó el médico con severidad. Sí, claro, este niño debe vivir. Es lo único que le queda a mi marido, dijo Ina, y sollozó, pensando que eso era exactamente lo que le quedaba. Nunca había reescrito su testamento. Pero Dios mío, ¿cómo podía pensar en esas cosas? ¿Qué podía haber un testamento? Su marido estaba muerto, ¿y qué tenía que ver el dinero? El médico dijo con la misma severidad. Si no quieres perder al bebé, tienes que tumbarte y tomártelo con calma. Pero aún tengo que levantarme para enterrar a mi marido.
Si empiezas a ponerte nerviosa ahora, y este tipo de acontecimientos no pueden tener lugar sin nervios, no salvarás al bebé. Deberías tumbarte sin falta, y preferiblemente bajo un gotero. Por favor, ¿pero qué pasa con eso? Tengo que enterrar a Peta. Rompió a llorar de nuevo al tener que decir palabras tan terribles. Te entiendo perfectamente, claro que sí, pero no querrás enterrar a tu hijo, que aún no ha nacido, ¿verdad? Te digo que todo pende de un hilo. Y no te preocupes, el funeral se organizará, todo se hará como es debido, y nadie te juzgará. No puedes enterrar a tu marido por ningún motivo, sino porque quieres quedarte con su hijo. La razón, en mi opinión, es más que válida. Sin embargo, es asunto tuyo. Será difícil criar a un hijo sola, lo comprendo. No, eso no. Quiero decir que no puedo perder este embarazo. Ina se sentía muy somnolienta. Al parecer le habían inyectado algún medicamento para reforzar su sistema nervioso. Pasó unos días medio dormida, durante los cuales tuvo lugar la despedida y el funeral de su marido. Le dijeron la dirección donde estaba enterrado y le dieron el alta poco después. El médico le dijo que se cuidara, que no se pusiera nerviosa y que la viera en la consulta prenatal. No solo era responsable de sí misma, sino también de la pequeña criatura que se había instalado bajo su corazón. Sí, sería un niño, y sería una copia de Pedro. Definitivamente nacería, crecería, y reiría como él, frunciría el ceño como él, la abrazaría de la misma manera, la haría feliz y la entristecería. Tiene alguien por quien vivir y debe quedarse con su hijo. Pero apenas regresó a casa y pensó en su vida de viuda, sonó el timbre. Ina abrió la puerta sin preguntar, esperando ver a alguien de los simpatizantes, pero resultó que eran unos completos desconocidos, dos jóvenes serios y fuertes. Nos gustaría ver a Piotr Nikolayevich Lomakin, informaron. Desgraciadamente es imposible, está muerto. Soy su esposa, su viuda. Así de listo es. Bueno, tú eres el heredero tanto de su fortuna como de sus deudas. El dinero que se embolsó debe ser devuelto. No sé nada de dinero, dijo Ina sin mucha sorpresa, pues en realidad no sabía nada de los asuntos de su marido, quizá tenga algo que ver con los negocios. Lo sepas o no, tienes que devolver, y te aconsejamos que lo hagas cuanto antes para evitar meterte en serios problemas. ¿A quién dar qué y cuánto? Ina preguntó. Sinceramente, no sé nada. Podéis contar esa historia en otra parte. Os hemos avisado, y luego podéis pensar por vosotros mismos. Y él, o ahora tú, le debe a Orlovsky Kirill Vasilievich que le pague. Los jóvenes no explicaron nada más, y se marcharon, recordándole una vez más su deuda y los problemas que le acarrearía retrasarla. Tras cerrar la puerta, Ina se sentó en un taburete del pasillo. ¿Qué pensar de todo esto? ¿A quién le debía dinero Peter? ¿O tenía algo que ver con el testamento, que, por supuesto, no había reescrito? No tiene dinero, es un simple ingeniero con un pequeño sueldo. ¿Qué va a devolver ahora? La nueva inquietud le hizo recordar a Víctor, que le había pedido que averiguara algo, y se disponía a llamar a su antiguo compañero de clase cuando, de repente, volvió a sonar el timbre de la puerta. Pensando que era un joven que volvía, probablemente algún cobrador, abrió de nuevo la puerta, pero por suerte vio al propio Víctor. Bueno, Inca, eres tan buena desapareciendo. Me pediste que lo averiguara y luego desapareciste. ¿Tengo que buscarte para que me respondas? Preguntó alegremente. Sí, gracias, Vitia, no sé ni qué decir. La cabeza me da vueltas. Verás, mi Petia murió, ya lo enterramos. ¿En serio? Víctor se sorprendió y se puso serio. Lo siento, no lo sabía. Menudo giro. Pero sabes, yo también vine a ti con no las mejores noticias. Sobre tu petición, me enteré de que tu marido, ya fallecido, podría legar tu dinero a alguna mujer. Honestamente no sé si todavía tiene ese dinero o no, pero de dónde vino, me he enterado. El caso es que se lo robó a un empresario, de su fundación. ¿En casa de Orlovsky? Preguntó Ina. ¿Así que ya lo sabes? Pues sí, a él. Hay Kirill Vasilievich Orlovsky, un hombre muy serio. El caso es que acababa de llegar gente de él, y me dijeron que Peter debía o había robado algún dinero, y que me correspondía a mí devolverlo. Pero, como te das cuenta, no lo tengo, porque el testamento se hizo, pero no a mi nombre, sino a nombre de una tal Larisa Zaitseva. ¿Has averiguado algo sobre ella? Se sabe que es una enfermera, de una clínica privada, pero no se sabe nada más. Así que, después de todo, ella trabaja en esta clínica, y por alguna razón debería, supuestamente, recibir el dinero, y yo debería dárselo a ella. Bueno, no sé qué hacer ahora, Vitia. Yo también estoy esperando un hijo, ¿te imaginas?
¿Qué voy a hacer ahora? Ina lloraba impotente. Oh, Dios mío. No sé si felicitarte o no. Yo tampoco lo sé. Todo lo que sé es que estoy en una posición muy poco envidiable. ¿Cómo voy a pagar esta deuda? ¿Qué me harán si no lo hago? Espera, no estés nervioso, no puedes estar nervioso. Ve y tómate una taza de té o un poco de agua o algo. En general, sospecho que no necesitas hacer nada todavía. No te preocupes, este hombre de negocios, Orlovsky, es un hombre serio. No está relacionado con el crimen. Se dará cuenta de que no sabes nada, y de que no tienes dinero, y te dejará en paz. No te hará nada malo. Y está muy bien que hayas hecho una foto del testamento, para enseñársela. Y dile que la policía ya está al tanto de estos casos, seguro que no tendrás ningún problema con eso. Ina le dio las gracias a su compañero, pero no pudo compartir su optimismo. Después de que él se marchara, ella se quedó dando vueltas por el piso durante mucho tiempo, intentando digerir la situación. Lo que más le preocupaba era que no entendía cómo Peter podía hacerle algo así. Era difícil pensar así de un hombre muerto. ¿Pero cómo? ¿Para qué? Supongamos que amaba tanto a Larisa, que por ella había robado una suma enorme y se la había legado, sabiendo que pronto moriría. ¿O esperaba vivir mucho tiempo con ella? ¿Con ese mismo dinero? Y murió tan repentinamente. Sea cual sea el diagnóstico, parecía perfectamente sano, y se sentía bastante bien, sin dolor, sin pérdida de peso, un joven sano y floreciente. Así que tal vez fue Larisa, sabiendo lo del testamento, quien aceleró su muerte. Víctor prometió que intentaría averiguar todo lo posible sobre esta mujer, y que se reuniría con ella para conocer todos los detalles. ¿Solo que, serviría de algo? A pesar de la confianza de Víctor, Ina no tenía prisa por quedarse sola. Los enviados del empresario engañado volvieron a llegar. Pero ya de 3 en 3, ahora con los golpeadores estaba algún caballero respetable que vino a hablar con la viuda sobre la muerte de su marido y sobre la deuda. Soy Mikhail Fedorovich Sviridov, abogado del empresario Orlovsky. Me he enterado de las dificultades que han surgido en relación con la muerte de Piotr Vladimirovich y el dinero que debe. Según tengo entendido, no se lo dejó a usted, y usted no está en absoluto al corriente, pero no podía habérselo gastado en tan poco tiempo. ¿Así que hay dinero en alguna parte? Lo tengo. Los legó a su amante. Hice una foto del testamento. Aquí está, mostró su smartphone. El testamento en sí no está. Piotr debió de llevárselo cuando llegó a casa el día antes de morir. Estarán de acuerdo en que todo esto es muy extraño. ¿Puede darnos todos los detalles, por favor? ¿Habló con esta Larisa? ¿Estaba en el funeral? No lo sé. Yo misma no podía estar allí. Ina contó su situación y por qué no podía enterrar a su marido. El abogado escuchó atentamente, hizo preguntas, luego reflexionó y dijo: «Bueno, Ina Maximovna, no descarto que su marido esté vivo», dijo seriamente Mikhail Fedorovich. «¿A qué se refiere? ¿Por qué piensas así?», preguntó Ina, helada, aunque el mismo pensamiento había cruzado su mente. Todo se desarrolló de forma muy inteligente, como si fuera una jugada. «Mira, Piotr se apodera de una gran suma de dinero y la lega a Larisa. Ahora tiene que morir para dar a su amante la oportunidad de conseguirlo. Pero él no quiere morir. Así que tiene que fingir su propia muerte. Teniendo cerca a los médicos no es nada difícil, y el dinero le dará grandes oportunidades, es posible comprar nuevos documentos, y todo estará en orden. Piotr Vladimirovich se ha ido. Larisa debe haber desaparecido también. Pero si lo vi muerto», exclamó Ina. «Pero no te has tomado el pulso, ¿verdad? Bueno, no es difícil fingir que sí. Y luego está la suerte de que tu embarazo te ha mantenido fuera del hospital y del funeral». Ina se acercó a la ventana, apretó la frente contra el frío cristal. Todo lo que decía el abogado era muy auténtico. Y muy mezquino. Lo que su marido le había hecho iba más allá del bien y del mal. Era mejor pensar en él como un muerto. ¿Cómo iba a vivir con esa carga? «Perdone mis palabras, Ina Maximovna», la llamó el abogado. «Lo entiendo todo, pero no puedo darte el dinero. Ni ahora, ni nunca. Es una cantidad irreal para mí. No sé qué haces con los deudores. ¿Los matas? Pues mátalos si eso te hace sentir mejor», dijo la mujer con calma. «No seas tonto. Nadie va a matarte. Todo lo que necesitamos de ti es tu consentimiento para la exhumación. Después de todo lo que dije es solo especulación. Su marido está muerto, y es a Larisa a quien tendremos que buscar. Haré lo que sea. Encontraré a quien quieras, ya no me importa». Al día siguiente se abrió la tumba fresca de Piotr Vladimirovich Lomakin. El ataúd estaba vacío. Ahora solo quedaba encontrarlo a él y a su amante,
ya que Larisa también había desaparecido y nadie podía decir a dónde había ido exactamente. Ina estaba conmocionada por el comportamiento de su marido. Pero ¿qué podía hacer ahora? Tenía que ir a trabajar, vivir de algún modo en... Caminaba como en trance, sin ver ni oír nada, así que no se dio cuenta inmediatamente de que la noticia de que su marido no estaba muerto, del dinero desaparecido y de su embarazo había llegado a oídos de sus compañeros. El empresario, al que Peter había robado, al parecer se dio cuenta de que no tenía nada que quitarle a Ina y la dejó en paz. No envió a ninguno más de sus hombres, pero en el trabajo corrían malos rumores. Como quieras, pero da pena, decían algunos, camina como una atontada. Es más hermosa de lo que se pondría en un ataúd. Oh, vamos. Es una gran actriz. Seguro que está fingiendo. Yo también lo creo. Debe haber estado metida en esto con su marido. Robaron el dinero de otros y ahora son felices. Entonces, ¿cómo se robaron juntos si el marido se fue a otro sitio y ella se quedó? Tengo que hacerlo. Dicen que es mucho dinero, y que si huyen los dos a la vez, puede que no acaben en la cárcel. Y así todo parece limpio. El marido robó, el marido huyó. Ella, pobrecita, está sufriendo. Y siempre habrá simpatizantes. Era duro oír acusaciones tan injustas. Pero, ¿qué podía decirles? Además, nadie le preguntaba, hablaban cada vez más entre bastidores, y nadie parecía querer ofender, sino solo expresar sus suposiciones. Y ella no iba a demostrar nada, ni podía. Y no le importaba. Aunque, por supuesto, era una pena. La actitud hacia ella ha cambiado mucho, y no para mejor. Incluso la gente que parecía simpatizar con ella al principio, ahora se apartaba, y finalmente el director la llamó y le dijo: «Sabes, Ina Maximovna, que siempre te he tratado con gran respeto, te he valorado como a una buena empleada, pero últimamente, verás, los acontecimientos que tienen lugar en tu vida han traído una excitación malsana al equipo. No quiero tales problemas, y a ti no te gusta esta actitud, pero no puedo hacer nada al respecto. No puedo detener todos estos chismes y rumores. Espero que no se ofenda si le sugiero que dimita». «No me ofenderé», dijo Ina y escribió un comunicado. Por supuesto, podía discutir, demostrar algo, pero no tenía fuerzas para ello. Y se dio cuenta de que era inútil, ya no podía seguir trabajando aquí. Renunció y durante algún tiempo se quedó en casa, casi sin hacer nada, mirando a la pared y tratando de asimilar los acontecimientos que habían puesto su vida patas arriba. Pero entonces, claro, se levantó, se sacudió y se dio cuenta de que tenía que trabajar. Después de todo, pronto tendría un hijo y no había nada de lo que vivir. Ella y su marido no tenían ahorros especiales. No había nadie en quien confiar. Los padres de Ina habían muerto hacía mucho tiempo. Ella no tenía parientes cercanos y casi no conocía a parientes lejanos y no se comunicaba con ellos. Pero incluso con los parientes cercanos no siempre se puede contar. Hay que hacer algo uno mismo. En primer lugar, buscar un trabajo, preferiblemente uno en el que nadie la conociera y no corrieran rumores. Pero resultó que los rumores tenían pies y cabeza. Toda la ciudad murmuraba ya de sus problemas. No todo el mundo culpaba a la propia Ina, pero el hecho de que se convirtiera en parte de una historia tan compleja, fea e incluso más criminal, fue un duro golpe para su reputación. No pudo conseguir un trabajo. En algún sitio le prometían pensárselo y volver a llamar, pero la mayoría de las veces se limitaban a mirarla con sorna o desagrado y la rechazaban. El único lugar donde la aceptaron fue un restaurante, donde Ina decidió conseguir trabajo de camarera por desesperación. Tenía un poco de experiencia, como estudiante había trabajado a tiempo parcial de esta manera, y esperaba arreglárselas esta vez, y trabajar de alguna manera hasta su baja por maternidad. Tal vez la barriga no sería demasiado grande. O si no podía trabajar, la trasladarían a algún trabajo auxiliar. Tenía que cobrar toda la paga y prestaciones de maternidad, y si no trabajaba, se privaría de esta oportunidad. Y lo que es más importante, privaría a su hijo de ella. Pensó para sí: no voy a estar mendigando con él después, y aceptó trabajar en un restaurante. Allí, como es comprensible, también sabían ya lo que había hecho su marido, y la recepcionista, dirigiendo una mirada poco amable a Ina, dijo: «¿Así que no es culpa tuya? ¿Qué pasó con el marido y la mujer siendo un solo Satanás? No puedo creer que tu marido no compartiera sus millones». «No lo hizo. Y yo no puedo hacer nada contra tu incredulidad», replicó ella, esperando que aquello fuera el final de semejante charla. Y habían terminado, pero la actitud del personal no era la mejor. Sin embargo, ella no quería acercarse a ninguna de las chicas, no tenía tiempo para hacer nuevas novias. Pero la actitud de Constantin, el administrador, le estropeó gravemente la vida.
Era consciente de los problemas de Ina y no perdía ocasión de burlarse de ella de vez en cuando, inflando hasta el cielo cualquiera de sus defectos. Constantin le exigía que le diera propinas, y aunque Ina no lo discutía y se lo daba todo sin rechistar, él no se lo creía, decía que ella había escondido algo y se enfadaba. ¿Vas a registrarme? La chica le dijo una vez. ¿Por qué te metes conmigo? No lo entiendo. ¿No lo entiendes? Deberías entenderlo. Pero el propio Constantin no podía explicarse cuál era el problema y por qué Ina le disgustaba tanto. Estaba seguro de que mentía, de que tenía todo el dinero que necesitaba y de que había conseguido trabajo en el restaurante con algún propósito propio. Y no perdía ocasión de quejarse al dueño. Oh, Anatoly Grigorievich, te llevaste a esta Barbie, y para nada. ¿Sabes los rumores que hay sobre ella? Tú no escuchas. Los rumores son para las mujeres que se sientan en la puerta. Trabaja y trabaja, no pide aumento, pero los rumores. Han dicho muchas cosas de mí. Estoy de acuerdo contigo, pero los rumores no surgen porque sí. No, no hablo de ti, hablo de ella. Después de todo, ella trabaja con la gente, con el dinero, como si ella no hizo tal lío que más tarde solo sufrirá pérdidas. Bueno, cuando lo haga, entonces nos ocuparemos de ello. Pero no creo que esté tramando nada. Además, no se puede ofender a las mujeres embarazadas. Dicen que las ratas te arrancan la nariz a mordiscos. El dueño del restaurante lo despidió con una broma irritada. Anatoly Grigorievich no era en absoluto un hombre amable, no sentía nada especial por Ina, pero, en primer lugar, realmente no iba a estropear la vida de una mujer embarazada, y en segundo lugar, últimamente estaba más bien descontento con el trabajo del propio Constantin. El administrador era un hombre demasiado codicioso, grosero y, como sospechaba el propietario, impuro. Es cierto que era imposible pillarle en eso, pero las camareras se quejaban a menudo de él. Sin embargo, parece que para este hombre no puede ser despedido, y no hay otros pecados para él no se notó, y Anatoly Grigorievich menudo pensaba. Aquí es un diablo inteligente. Debemos despedirlo, pero ¿quién lo reemplazará? Como si él mismo no hubiera hecho algo de lo que le gusta acusar a los demás. Y Constantin hizo algo. La intercesión del dueño no hizo sino estropear su actitud hacia Ina, que se metía cada vez más a menudo con la chica, y al final decidió hacer todo lo posible por despedirla, no así como así, sino con la caracterización más negativa, es decir, simplemente para tenderle una trampa. Y un día se presentó una oportunidad muy conveniente. Uno de los clientes, en cuya mesa servía Ina, perdió la cartera. El respetable hombre, por supuesto, armó un escándalo. La recepcionista llegó corriendo y empezó a calmarle. Un momento, no te preocupes. Ahora lo arreglaremos, ya sé dónde debemos buscar tu cosa, y ahora te será devuelta y el culpable será severamente castigado. No sé cómo se las arreglará con el culpable, pero la cartera contiene cosas importantes para mí además de dinero, así que le pido que me la devuelva sana y salva. Estoy asombrado, he venido a un restaurante decente y me han robado como en un tranvía. El administrador arrastró a Ina hasta la cocina y se abalanzó sobre ella. Bueno, hermosa, estás en problemas, ¿no? Devuélvemelo. ¿Cómo que lo devuelva? Yo no he cogido nada, se preguntó la chica. ¿Quién lo cogió? Yo. Es muy posible, respondió Ina desafiante. Anatoly Grigorievich se acercó al ruido y preguntó qué pasaba. ¿Está sucediendo? ¿Te dije que nos va a tender una trampa algún día? Le robó la cartera a un cliente y no quiere devolvérsela. ¿Qué quieres decir, Ina? Se preguntó el director. No he cogido nada. Solo estaba sirviéndole. ¿Cómo iba a coger ninguna cartera? En ese momento entró otro visitante por el ruido y dijo. Siento entrometerme, pero según tengo entendido, esta chica está acusada de algún tipo de delito. Bueno, yo estaba sentado junto a ella y vi que al visitante se le cayó la cartera, y este hombre la recogió, señaló a Constantin, pensé que la había devuelto, pero resulta que no. ¿Cómo te atreves? Gritó Constantin. Muy simple. ¿Cómo puedes acusar a una chica de algo que no ha hecho? No sé por qué estás haciendo esto, pero no voy a aguantarlo. ¿Acaso tienes cámaras de vídeo en tu restaurante? Claro que sí, respondió el director, y Constantin se puso nervioso. Estaba seguro de que lo había hecho todo muy discretamente, y probablemente sus acciones no habían sido captadas por la cámara de vídeo. Así que mire los registros si no me cree. Porque, como te das cuenta, no tiene sentido mentirme, no tengo nada que ver con tu restaurante, igual que no tengo nada que ver con nadie implicado en esta historia. Le creo, señor Orlovsky, dijo Anatoly Grigorievich.
Nunca antes había visto al hombre de negocios, y ahora se sorprendía de que fuera un hombre joven e interesante, pues se lo había imaginado como un anciano, que tenía una actitud muy negativa hacia ella. Y, de forma tan inesperada, la había defendido. Así que, Konstantin, ve y arregla el asunto con el visitante como quieras, devuélvele la cartera, y ya nos ocuparemos de ti más tarde. Y a ti, Kirill Vasilievich, te invito a mi despacho. Allí hablaremos. Se marcharon los hombres. Ina se sentó en un rincón, tratando de recuperarse después de lo ocurrido, y en el despacho del dueño del restaurante hubo una conversación bastante interesante, y versaba sobre ella. Siento, Kirill Vasilievich, que hayas tenido que ser parte de todo esto. El hecho es que por alguna razón a nuestro Konstantin no le gustaba esta camarera en particular, por lo que decidió, al parecer, tenderle una trampa. Según tengo entendido, su marido es el culpable de algunos de vuestros problemas, es decir, su reputación no está en el mejor estado, y por eso Kostia decidió que se le podía echar la culpa de todo. Eso es lo que yo entendí, y espero que su admin sea sancionado por ello. Pero la chica... Sí, su marido me ha hecho la vida bastante difícil, pero estoy seguro de que ella no ha tenido nada que ver. Al contrario, ha sufrido tanto como yo. Y escucha, ¿cómo puedes contratar a una mujer embarazada como camarera? Después de todo, ella tiene una educación superior, es inteligente, decente. De alguna manera no pensé en ello, y ella misma se mantuvo tranquila. Trabajó bien, no exigió ningún beneficio especial. Pero tienes razón, por supuesto que tenemos que hacer algo al respecto. Pronto ella no será capaz de trabajar. No podemos simplemente transferirla al lavavajillas. La pondré en el lugar de Konstantin. Y no le echaré. Que trabaje de portero, será un castigo para él aún más duro que el despido. Eso es bueno. Kirill Vasilievich lo aprobó. Cuando salió del despacho del director, Ina se le acercó. Lo siento, Kirill Vasilievich, te estoy muy agradecido por defenderme. De lo contrario no sé lo que habría pasado. No habría pasado nada. Tu enemigo se apresuró e hizo reír a la gente, pero ahora ve con el director, tiene algo que decirte, según tengo entendido. Sí, gracias, y pido disculpas por mi marido. Yo realmente no sabía nada. Calmate, te creo. Ve, habla con Anatoly Grigorievich y olvida todos los problemas. Estoy seguro de que tu vida pronto cambiará para mejor. Y así fue. Ina aceptó ocupar el puesto de administrador. Konstantin quedó relegado. Lo que no mejoró su actitud hacia la que consideraba la culpable de su fracaso. Pero ahora no tenía forma de oponerse a ella. Ina no iba a vengarse de él de ninguna manera, pasaba de largo como si nada, lo que irritaba aún más a su enemigo. Pero con Kirill Vasilievich tuvo una amistad inesperada. Después de la historia en el restaurante, una vez se encontró con ella en la calle, como por casualidad, y le ofreció llevarla a casa después del trabajo. Ina, cansada, aceptó. A partir de ese día empezaron a comunicarse más a menudo, al principio solo como buenos conocidos. Kirill Vasilievich le contó que era viudo y que tenía un hijo de 5 años de su mujer, que había muerto durante el parto. Pobre chico, suspiró Ina, ¿quién cuida de él cuando no estás en casa? He contratado a una niñera. No es mala chica, educada, con experiencia y buenas referencias, y Sasha está contento con ella, respondió Kirill. E Ina se daba cuenta cada día con más claridad de que se estaba enamorando de un hombre al que había temido antes de. Pero, ¿qué podría ser más triste que el amor de una mujer embarazada por un hombre extraño? Cierto, ella sentía que él tenía algo más que sentimientos amistosos hacia ella. Y decidió no resistirse a sus sentimientos. Después de todo, aún no había nada entre ellos, tal vez nunca lo habría, pero se sentía tan sola. Sin parientes, sin amigos cercanos. Y aquí, después de todo, había un hombre con el que podía hablar, con el que a veces podía quejarse, contando con su comprensión y apoyo, aunque no iba a perdonarle nada. Pronto se convirtió en su propia persona en casa de Kirill. Él la invitaba a visitarla, le presentaba a su hijo y a su niñera. Y ahí empezaron las dificultades. La niñera era una chica joven, Yulia, que había aceptado un trabajo con Kirill con muchas posibilidades. Estaba segura de que algún día lograría conquistar su corazón. Bueno, un viudo rico, ella es joven y guapa, tiene buenas relaciones con el niño. ¿Por qué no? No de inmediato, por supuesto, pero al final se ganaría su favor. La muchacha estaba segura de ello. Decidió que la forma más fácil de hacerlo era a través del niño. Si el pequeño Sasha la quiere, el padre no irá a ninguna parte. Tenemos que hacer para que Sasha sin mi paso no podía dar un paso, y luego de repente decir que decidí renunciar. El niño va a empezar a llorar, el padre va a rogar,
Y ese es el asunto en el sombrero. Julia estaba completamente segura de ello, y de repente, ¡qué desgracia!, en la vida de Kirill apareció otra mujer, e incluso embarazada. Nunca antes había invitado a nadie a casa, y parece que nunca había tenido relaciones. Se acordaba de su mujer, y parece que nadie podía sustituirla hasta ahora. Y aquí estamos. ¿Qué había que hacer? Julia empezó de nuevo a tener esperanzas en Sasha, poniendo secretamente al chico en contra de esa tía. ¿Te gusta la tía Ina?, le preguntó al chico cuando se quedaron solos. No está mal, respondió el chico, es guapa. ¿Es más guapa que yo? La chica se ofendió con acento agudo, ¿estás dispuesto a quererla más que a mí? No, estoy acostumbrado a ti. Ella solo viene de visita. Creo que tu padre quiere que sea tu madre. ¿Tú querrías eso? No lo sé. Supongo que no. ¿Te quedarás entonces? Claro que no. ¿Para qué me necesitarías si tuvieras una madre? En realidad me gustaría una mamá, pero... no lo sé. El niño estaba perdido. Verás, pronto tendrá su propio bebé, así que no te necesitará. Quizá te regalen a otro sitio para que no estorbes. ¿Pero estorbo? Ahora no interfieres, y si la tía Ina es tu madre, y tiene otro hijo, entonces todo es posible. Así que asustó al niño una y otra vez, y este acabó teniendo una actitud muy negativa hacia Ina. Incluso se acercó a su padre para hablarle seriamente. Papá, ¿quieres que tenga una nueva mamá? ¿Quieres casarte con esa tía Ina? Aún no lo sé, hijo, pero es posible. ¿Te gusta? No, no necesito una madre así. Quiero otra como Julia. Dijo Sasha casi llorando. Pero Julia es tu niñera, se quedará contigo. No lo hará. Si tengo otra mamá, ¿qué sentido tiene tener una niñera? Julia se irá y yo me quedaré con esa mujer. No quiero, papá, mándala lejos. Pero el padre no solo no la echó, sino que pronto le pidió a Ina que fuera a vivir a su casa, en primer lugar, para que el niño se acostumbrara a ella, y en segundo lugar, temía que ella, que estaba embarazada, pudiera necesitar ayuda en cualquier momento, y vivía completamente sola. Ina aceptó. Y Julia no solo puso a Sasha en contra de la posible futura madre, sino que también intentó establecer relaciones con la propia Ina, para ganarse su confianza. Ina, sin embargo, no tenía prisa, se daba cuenta de que la chica no era tan buena con ella como intentaba demostrar, e incluso sospechaba que tenía sus propias opiniones sobre Kirill, pero ya estaba muy cansada de todo tipo de enfrentamientos, e intentaba mantener una relación ecuánime con la chica, sin entrar en conflictos. El tiempo pasaba, el parto se acercaba, Ina estaba muy preocupada por ello. Además, le molestaba la actitud del pequeño Sasha, no solo no se acostumbraba a ella, sino que cada día estaba más asustado, huyendo hacia Julia cada vez que Ina intentaba hablar con él, y a veces incluso gritaba. No me toques. Pronto tendrás tu propio bebé, así que acurrúcate con él. De todas formas, papá me querrá más que a este bebé. No le necesitamos. Ina no quería molestar a Kirill con todas estas conversaciones, pero estaba muy disgustada por la actitud de la niña, dándose cuenta de que podía tener un impacto negativo en los sentimientos que ella y Kirill estaban desarrollando. También se dio cuenta de que el niño no podía prescindir de la influencia de Julia. Pero ni siquiera aquí podía hacer nada, porque Sasha estaba muy apegado a su niñera. En vísperas de que Ina diera a luz, Kirill tuvo que salir en viaje de negocios. Espero que me esperes, me dijo. Iremos juntos al hospital. Incluso me gustaría estar presente en el parto. Estaba realmente muy preocupado por Ina. La tragedia que había vivido con su primera esposa le hacía temer el acontecimiento que se avecinaba. No te preocupes, por favor, le convenció la chica. Los médicos dicen que estoy bien. Y te esperaré, por supuesto. Todavía tengo una semana entera por delante, y tú dices que volverás en 3 días. Pero no esperó. No pudo esperar ni una semana ni 3 días. Al día siguiente de la marcha de Kirill se sintió mal y se dio cuenta de que se ponía de parto. Julia y Sasha habían salido a dar un paseo, así que tuvo que llamar a una ambulancia. Pero mientras esperaba a los médicos, perdió el conocimiento. La ambulancia la llevó al hospital, donde tuvieron que practicarle una cesárea, a raíz de la cual nació su hijo, un niño sano. Pero el estado de la propia Ina inspiraba miedo. La cesárea era problemática. Kirill se moría de ansiedad. El teléfono de Ina no contestaba, Julia y Sasha respondían a sus llamadas, pero decían que Ina se había marchado y no podían dar más detalles. Cuando llegó, Sasha, que corrió a su encuentro, en respuesta a su pregunta sobre Ina, dijo. Se fue. No dijo nada, solo me insultó y dijo que no quería vivir con un chico tan malo. ¿Solo estás interesado en ella, no en mí?
Por supuesto, todo esto fue dicho a instigación de la niñera. Ella, al enterarse de que su rival había sido llevada al hospital de maternidad, trató de procesar al niño. Kirill no acababa de creerse las palabras de su hijo y preguntó a Yulia. No entendí nada en absoluto, respondió la chica. Después de que te fueras, se puso muy triste conmigo y con Sashenka. Estaba en la cocina, preparando la cena, y de repente oí un portazo. Incluso me asusté, salí y le pregunté a Sasa qué le pasaba, y estaba llorando. Era como si se hubieran peleado, así que se fue. En general, es una serdada, discutir con un niño pequeño. Pero te diré que han tenido algunos conflictos durante mucho tiempo. Lo he suavizado lo mejor que he podido, pero te digo que no me gusta este estado de cosas. Si vas a casarte con ella, no es asunto tuyo. Cortó el hombre. Se dio cuenta de que algo iba mal. Ella se fue, dio un portazo. ¿Qué significa eso? ¿Dónde podría haber ido justo antes del nacimiento? Una disputa normal con el niño no podía llevar a un resultado así. Además, si se fue, ¿por qué se dejó el teléfono en casa? ¿Por qué no se llevó ninguna de sus cosas? Está bastante claro que Yulia algo oscuro, y Sasa a una edad temprana simplemente no entendía nada. ¿Tal vez de alguna manera insultó a Ina? Mientras pensaba en cómo encontrarla, sonó la maternidad. Ina todavía volvió en sí y fue capaz de nombrar el teléfono, pidiendo que notificara a Kirill. Este corrió a la maternidad, con la esperanza de encontrar a su amada en buen estado de salud. Ya le habían dicho que el parto había sido difícil. Pero ella, afortunadamente, está viva y su estado se está estabilizando. Cuando entró en la habitación, Kirill la abrazó. Querida, ¿cómo pudiste irte así cuando sabías que estabas a punto de dar a luz? Podría haber acabado mal. Le reprochó, besando a Ina. ¿De qué estás hablando? No fui a ninguna parte, estaba en casa cuando enfermé. Yulia y Sasa no estaban, se habían ido a dar un paseo, así que llamé yo mismo a una ambulancia. Así que ni siquiera vieron cómo te llevaban. No, claro que no. Pero por favor no los regañes. Julia no tenía que cuidarme en absoluto, es su deber cuidar del bebé, y lo está haciendo muy bien. Sí, ya veo, más que bien, dijo Kirill. Después de asegurarse de que Ina y el bebé estaban bien, besó una vez más a su amada y se fue a casa. Allí llamó a su hijo. Dime, Sashenka, ¿por qué dijiste que tuviste un escándalo con la tía Ina? Porque lo hizo. Me insultó. No mientas. Acabo de ir a verla al hospital, está muy enferma, pero pronto volverá a casa con tu hermano. Sí, tienes un hermanito y tendremos que vivir todos juntos. ¿Por qué tratas tan mal a la tía Ina? Porque me trata mal. No mientas, por favor. Ella nunca te hizo daño. Sí, pero ahora tiene un nuevo bebé y no me necesitará. Fue entonces cuando el niño lloró. Dios, Sasa, ¿quién te dijo eso? Eres mi hijo, te amo, ¿y por qué debería dejar de amarte porque aparezca una nueva persona? Puedes amar a más de una persona, entiéndelo. La tía Ina es una mujer muy amable y buena, podría ser una buena madre para ti. Dime, ¿quién te ha dicho esas tonterías de que es mala y que debes tenerle miedo y no quererla? ¿Te lo enseñó Yulia? Kirill empezaba a adivinar algo. Sí, dijo que te casarías con la tía Ina y no me necesitarías. Cyril llamó a la niñera. Bueno, Julia, no necesito este tipo de pasión mexicana en la casa. Lo siento, por supuesto, pero tú y yo no podemos tener nada, así que te dejaré ir. ¿Qué pasa con Sasa? Julia intentó aprovechar su última oportunidad. Y Sasa está bien, creo. Estará mucho mejor sin tu influencia. Bueno, ya lo veremos, dijo la muchacha sollozando, y se fue a recoger sus cosas, sin dejar de culpar a Ina y Kirill de todo. Cuando salió de la casa, ni siquiera se despidió de Sasa, lo apartó de un empujón. Vuelve con tu papi, traidor. A ver si tu nueva mamá te manda a un orfanato. Sal ahora mismo. Le gritó Kirill. Ina recibió el alta de la maternidad y regresó a casa de Kirill, con la esperanza de criar a su hijo y establecer relaciones con Sasa, al que consideraba su hijo mayor. Kirill inscribió inmediatamente al recién nacido en su apellido, ya que no se pudo encontrar a su padre biológico. Al parecer, se escondía muy bien con su amante Larisa. Cuando Ina se recuperó totalmente tras el parto, Kirill le hizo una oferta, que ella, por supuesto, aceptó. Se decidió celebrar la boda en el mismo restaurante donde trabajaba Ina y donde ella y Kirill se conocieron. Pero resultó que Yulia ya trabajaba también en ese restaurante. Decidió dejar el puesto de niñera y consiguió trabajo como camarera. Allí conoció al antiguo administrador Kostia y le contó las terribles cosas que le habían hecho en casa de Kirill Vasilievich. Sí, son gente así, dijo. Pero sabes, deberíamos vengarnos de ellos.
No me importa, pero ¿cómo? Tendremos que pensar en algo. Cuando se casen, tal vez deberíamos darle un laxante. ¿Te imaginas lo que sería cagarte encima en tu propia boda? Rió Kostya. No, eso no es del todo correcto, discrepó. Sé que es muy alérgico a las alcaparras, así que deberíamos ponérselas en la comida alguna vez. Seguro que tendría un efecto mucho más interesante que la diarrea. El encubrimiento fue más que exitoso. El novio sufrió una terrible inflamación de garganta y empezó a ahogarse. La ambulancia, a la que llamaron, no pudo llegar hasta él, pero, afortunadamente, entre los invitados había un cirujano que hizo una incisión de urgencia en la garganta de Kirill, lo que le permitió respirar libremente. Las cámaras de vídeo grabaron las acciones de Konstantin y Yulia, que estuvieron a punto de provocar una tragedia. Los autores fueron castigados. Kirill se salvó. Cuando el hijo menor de la feliz pareja creció, los padres decidieron llevar a toda la familia al mar para unas vacaciones. Y allí les esperaba un encuentro increíble. Resultó que Peter y su amante vivían felizmente en la costa, tenían su propio yate y cafetería, estaban bastante tranquilos y ya creían que sus maldades quedarían impunes. Por desgracia, el propio delincuente también vio a su exmujer y al hombre al que había robado y se dio cuenta de que su prosperidad podía haber terminado. Laura, hagamos las maletas rápido, tenemos que irnos. Susurró a su ama, pero ya era demasiado tarde. Kirill había conseguido llamar a la policía antes. Al final, todos los que se lo merecían recibieron el castigo que merecían. Kirill recuperó la mayor parte de su dinero, y él, su mujer y sus hijos vivieron tan felices para siempre como habían soñado. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.